Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal, Telefuturo Canal 23, cierre de la semana laboral, con, si se quiere, una semana muy, pero muy especial. Celebramos el Día Internacional del Trabajo, en pleno desarrollo la Feria Internacional del Libro, como país invitado, Panamá. También con muchas sorpresas la Feria Internacional del Libro. Pero caracterizada esa Feria Internacional del Libro por las construcciones suntuosas. Los stands de diferentes instituciones del Estado Dominicano, con una exhibición exagerada de gastos en la construcción de stand que apenas durarán 10 días. La nota, si se quiere, más sobresaliente en la construcción de stand suntuoso es la del Ministerio de Educación. Decíamos la semana pasada que el Ministerio de Educación, sin duda alguna, ha obtenido la puntuación más alta en el gasto en una feria del libro. Se habló en principio de que podría oscilar los 50 millones de pesos el gasto del Ministerio de Educación en su participación en la Feria Internacional del Libro. Luego, el propio Ministerio de Educación es quien envía una nota a los medios informativos del país aclarando que el gasto en el stand o en los stands, porque tiene varios stands allá, es de 18.5 millones de pesos. Pero si usted suma los gastos diarios que se producen en este tipo de eventos, el pago de dieta, empleados que van a pernotar ahí, el pago de material gastable, de seguro que esos 18.5 millones de pesos se duplicarán y de seguro que la inversión de la participación del Ministerio de Educación en la Feria del Libro va a superar los 30 millones de pesos. Una cifra sumamente escandalosa en un país pobre, en un país que requiere de más y modernas aulas educativas. Entonces entendemos que es un gasto muy alto y que ya justo en la semana próxima pues concluye esa Feria Internacional del Libro, porque solo son 10 días. Si usted me dice vamos a invertir, no a gastar 38, 40 millones de pesos en la participación del Ministerio de Educación en una feria que va a durar 2 meses, 3 meses, o que va a tener una edificación ahí por y por siempre, usted aplaudiría esto y diría, muy bien, perfecto, ¿por qué no se gastó un poco más? Porque justo el país luchó por más recursos para la educación preuniversitaria. Una ley que fue aprobada en el año 1997, 15 años después aproximadamente, esta ley logra su aplicación, logra que se aplique y en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, gobiernos que se han caracterizado por revoluciones en la educación dominicana, pero los mismos gobiernos del PLD, específicamente lo del presidente Leonel Fernández, que llevó una revolución a la educación en materia salarial a los maestros, en materia de equipamiento de escuelas y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos mismos gobiernos del presidente Leonel Fernández le negaron por años a la educación preuniversitaria, ese 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Fue otro gobierno del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso el gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez, que dijo, asumo ese compromiso y inmediatamente gane la presidencia de la República, lo decía en el 2012, en el 2013 comenzamos a aplicar el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Perfecto, así se hizo, gana el presidente Danilo Medina las elecciones,
del año 2012 y en el primer presupuesto que presentó Danilo Medina a la consideración de los honorables legisladores, se consignó ese 4% del PIB para educación. Pero al parecer estos recursos no han encontrado cómo gastarse de manera efectiva. El gobierno del presidente Medina ofreció la construcción de 10.000 aulas en el primer año de aplicación del 4% del PIB. Esas 10.000 aulas no se construyeron en el 2013 en su totalidad. Vemos el carnaval de inauguraciones de escuelas, de nuevas aulas, ahora en estos primeros meses del 2014, para cumplir con las aulas prometidas del pasado año 2013. Y va muy bien, yo entiendo que va muy bien. Se ha hecho un aumento salarial a los maestros, a los honorables maestros y maestras retiradas también. Se le ha dignificado esa pensión, pero educación todavía no ha sintonizado, al parecer, con el gasto, no ha priorizado el gasto en capacitación a los maestros. Da una muestra de muchos recursos que no encuentran en qué gastarlo, invirtiendo esta cuantiosa suma de dinero en la participación en la Feria Internacional del Libro. Esperemos que en próximas ferias del libro, que de seguro estará al frente del ministerio el doctor Carlos Amarante Baré, un gran gerente que ha puesto un antes y un después en el Ministerio de Educación. Un antes que ocurría antes de él estar ahí, con la profesora Josefina Pimentel, que no dio pie con bola en el manejo del presupuesto cuantioso de educación, no dio pie con bola. Esas aulas, esos constructores, esos ingenieros, nunca veían llegar el pago de las cubicaciones. Y por eso se produjeron los retrasos que yo decía hace un momentito, de que en el 2014 estemos inaugurando aulas que debieron haber estado en servicio en el 2013, las estamos inaugurando ahora y que van a comenzar a funcionar en el próximo año escolar, a inaugurarse en agosto de este año 2014. Entonces esperemos que en la gestión del doctor Carlos Almarante Baré no vuelva a darse esa exhibición de que tengo dinero y no encuentro en qué gastarlo. No encuentro en qué gastarlo. Entiendo que las ferias del libro, que la internacionalizó el presidente Leonel Fernández en su primera gestión de gobierno, las ferias del libro cumplen su rol, cumplen su papel, y que este año ha estado muy bien enfocada de parte del Ministerio de Cultura, porque ha estado dedicada a la educación. Se redujo la cantidad de stand, de expendio de comidas, de bebidas gaseosas, el stand de empresas como una empresa televisora, que por razones éticas, no hago su mención, una empresa televisora, que lo que iba era a escandalizar en este lugar. No se permitió esa chercha, la instalación de esa chercha. Hay otra empresa televisora que está funcionando allá, tiene un stand, pero un stand digno, está llevando su programación en vivo desde ahí sí, pero no la pasada empresa, el pasado año, una empresa televisora que colocó ahí en las inmediaciones del Teatro Nacional un show completo, o sea, un show de bailar y de todo. Entonces la Feria del Libro es una fiesta de la cultura, es una fiesta de la educación, es una fiesta de la sapiencia, es una fiesta donde deben estar todas las tiendas de ventas de libros en el país, y deben estar, ¿por qué no?, también las instituciones del Estado Dominicano, exhibiendo, presentándole a la población dominicana que asiste a estos eventos, porque aquí en el país no hay muchos lugares de entretenimiento. La gente acude con la familia ahí para entretenerse también, para comprar también libros, pero que las instituciones públicas también pueden aprovechar este escenario donde millones de personas la visitan en los 10 días que dura abierta, pero con cierta reducción en el gasto, no con el gasto superfluo, no gastando dinero al por mayor y al detalle. Esperemos que sea así y que en próximos encuentros culturales y educativos como esto, que el Ministerio de Educación plagie, imite lo que ha hecho
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, bajo la sabia conducción de la maestra Ligiamada Melo de Cardona, que con pocos recursos económicos tiene un stand allá cómodo, climatizado, con espacio suficiente para llevar sus charlas educativas a los jóvenes que asisten a la Feria del Libro, y lo hace con modestia y lo hace con mucho amor. Señores, vamos a la pausa para al regreso venir con Carmen Carvajal, regresar con Carmen Carvajal y Cándida Acosta, que como es viernes, tienen su economía al punto, con un invitado muy especial en el día de hoy, que de seguro ellos van a obtener informaciones que les servirán de mucho a todos ustedes. Quédense ahí, que en breve pues regresamos con el segmento Economía al Punto. Buenas tardes, estamos en su segmento Economía al Punto, de su programa Al Punto. Cada viernes estamos tratando temas importantes, pero como el día de ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, tenemos aquí con nosotros al profesor Antonio Siriaco, que ahora es director de la Economía, de la Escuela de Economía de la UAS. Estamos con usted aquí para analizar esos temas que son de mucha importancia para los trabajadores dominicanos y las trabajadoras dominicanas. Sobre todo, Cándida, en momentos en que hay un pulseo fuerte por cambiar el actual Código de Trabajo y no precisamente para beneficiar a los trabajadores. Entonces, a nosotros nos gustaría que el doctor Siriaco comenzara analizando el mercado de trabajo de la República Dominicana, sus debilidades y sus fortalezas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer su invitación, tanto a Cándida como a ti, Carmen. Siempre que me invitan aquí, siempre estoy dispuesto a venir a este interesante programa. Tú sabes que el mercado de trabajo en la República Dominicana, en sentido general, es un mercado muy heterogéneo, es un mercado segmentado, esa es la expresión quizás más característica de este mercado, donde gran parte de los trabajos que se generan son informales. Estamos diciendo que según la última encuesta de fuerza de trabajo, en sentido general, el 56% del trabajo que se genera son un trabajo informal, y todo el mundo sabe cuáles son las características de un trabajo informal. Hay otros estudios que se han hecho básicamente dirigidos a las MIPYMES, donde la informalidad es aún mayor, se habla de hasta un 65%. También eso tiene otro elemento que caracteriza el mercado de trabajo, y es el hecho de que los salarios son bajos. Entonces, dos elementos que se combinan, salarios bajos y una gran informalidad, obviamente que eso tiene una repercusión en la economía en sentido general, en los aspectos sociales. Cuando uno habla de un trabajo informal, no solamente está hablando de salarios bajos, sino también está hablando de personas que no tienen seguridad social, que tienen poca protección social. Y eso entonces genera un proceso de exclusión. Por lo tanto, cuando la economía dominicana crece y se genera empleo, la mayoría de los empleos son empleos de personas que están con un alto nivel de exclusión. Por eso es que uno encuentra que, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido nuestra economía, ha sido incapaz o le ha sido difícil disminuir la desigualdad en la República Dominicana. Y eso los estudios no solamente nacionales, sino también los estudios del Banco Mundial, los estudios del Fondo Monetario Internacional, que hizo uno en el 2012 sobre el mercado de crecimiento y mercado de trabajo, indican precisamente la precariedad de los empleos en la República Dominicana. Yo creo que eso tiene que llamar a la reflexión a las autoridades, a los profesionales que inciden, a los que formulan políticas públicas, en el sentido de analizar con detenimiento cuáles son aquellos sectores que están generando empleo y qué tipo de empleo se está generando en la economía dominicana. Eso es un elemento, quizá lo más importante que uno puede decir como característica principal
del mercado de trabajo en la República Dominicana. Doctor, pero bueno que usted menciona esos organismos internacionales con los estudios que se han hecho en cuanto al trabajo, al mercado de trabajo en la República Dominicana. Recuerdo que ese estudio que hizo el Fondo Monetario lo hizo de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. Así es, así es. Y uno de los hallazgos más importantes, si mal no recuerdo, tiene que ver con la baja calidad del trabajo en la República Dominicana, la baja remuneración. O sea, estamos en un contexto de discusiones para modificar el Código Laboral de la República Dominicana, cuando en realidad lo que debemos ver es el mercado de manera conjunta. Así es. Porque además hay problemas de educación. Claro. O sea, hay un capital humano que quizá no está tan capacitado para decir yo voy a ganar. Todo el mundo quiere ganar mucho dinero. Así es. Y compitiendo con mano de obra extranjera. Y barata también. Mira, tú sabes que yo creo que hay un elemento que también hay que resaltar. ¿Cuáles son los sectores que más empleo están generando? Y cuando uno observa, por ejemplo, el mercado de trabajo, uno se da cuenta de que hay un renglón que se llama otros servicios, donde es el renglón que más empleo está generando. Y cuando uno compara la productividad del sector otros servicios, son empleos de baja productividad. Entonces eso está explicando, de cierta manera, que la demanda de trabajo en ese sector es una demanda de trabajo de una baja cualificación. Estamos diciendo, por ejemplo, que otros sectores son creación de empleo en salones de belleza, creación de empleo en colmados, creación de empleo de pitcher de guagua. O sea, personas que no tienen ningún nivel de conocimiento, apenas muchos de ellos son bachilleres y como consecuencia entonces los salarios son bajos. Eso es un elemento que tiene también que llamar a la reflexión. El sector, por ejemplo, de telecomunicaciones, que en los últimos años creció muchísimo, pero es un sector cuya demanda no genera mucho empleo. El empleo que genera es de alta cualificación y obviamente uno va a encontrar que allí las personas que demandan ese sector son personas con un alto nivel de cualificación. Luego está el sector comercio, que lo mismo, el sector comercio también genera mucho empleo, es el que más empleo genera. Sin embargo, para trabajar como dependiente en un mall, en una tienda, tampoco se requiere mucho nivel de conocimiento. Un sector que ha tenido problemas en los últimos años, que ha perdido participación y que en cierta manera podría ser un sector que en un proceso de crecimiento podría generar empleo de calidad, es el sector industrial. Sin embargo, el sector industrial apenas en este momento representa el 20% y en 10 años atrás representaba casi un 30%. Entonces, ¿cómo durante los últimos 20 años sectores que generaban empleo de calidad, sectores que pagaban buenos salarios en términos relativos, hoy en día han perdido participación y esos sectores, ha habido una especie de desplazamiento de sectores de alta productividad, de sectores que pagaban buenos salarios a sectores que pagan bajos salarios? Yo creo que eso es un elemento que también nosotros tenemos que llamar a la reflexión y lo que formulan políticas públicas, ver en los próximos años cuáles serían los sectores que deberían de crearse los incentivos para que puedan crecer, para que puedan generar empleo de calidad, para que puedan pagar buenos salarios y para que el empleo que genere esté vinculado con un proceso de formación y de capacitación cada vez más que se requiere a la mano de obra en un tiempo de competitividad, en un tiempo de globalización. Si no, obviamente nosotros seguiremos perdiendo competitividad y mucho más cuando en estos momentos que se está ya prácticamente terminando todo el periodo de desgravación con el DERECAFTA, que ya en el 2015 el 97% de las líneas arancelarias están totalmente desgravadas y van a pagar un arancel cero. Eso implica que sectores como el sector agrícola, sectores como el sector industria van a tener una gran competencia y como consecuencia eso se va a reflejar en el mercado de trabajo y podremos ver en el futuro inmediato una economía que quizás no podrá competir y luego entonces eso va a tener una repercusión a nivel de un mayor nivel de desempleo. Yo creo que esos son elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Tenemos que nuestras políticas públicas encauzarlas sobre la base de aquellos sectores que aumenten la productividad, de aquellos sectores que sean demandantes de mano de obra cualificada
como una forma de mejorar el desempeño del mercado de trabajo en la República Dominicana. Yo quisiera que hablemos con más extenso del problema de la competitividad y qué la provoca, pero antes de pasar en eso, me gustaría saber si usted cree que ciertamente la iniciativa que ha tomado el sector empresarial para modificar el Código de Trabajo realmente ayudaría al sector productivo dominicano a mejorar, o cuál usted cree que podría ser los efectos. ¿Qué debe hacerse en ese? Mira, yo creo que el sector empresarial, por lo menos las posiciones que uno ve del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, que ha hecho una propuesta incluso, ellos ven el problema de la informalidad, ellos ven el problema de la falta de creación de empleo de calidad, sobre la base de que en ese mercado para el empresario es un mercado de altos costos. Por ejemplo, yo oí un dato de un empresario que decía que para ello crear un empleo de calidad le costaba 250,000 pesos. Eso me sorprendió, en cierta manera, porque tú poner una empresa y decir que un empleo de calidad, es decir, un empleo que pague seguridad social, que pague un salario por encima del salario mínimo, que tenga ciertas condiciones, que le den al trabajador bonificaciones, bueno, uno se le hace cuesta arriba pensar eso. O sea, si es una pequeña empresa que tiene 10 trabajadores, entonces tú multiplicas 10 por 250,000, estamos hablando prácticamente de 5 millones. Entonces, son situaciones que sencillamente para mí es una exageración. Cuando yo veo esa posición del sector empresarial, yo creo, y lo siento así, que para fines de negociar. Porque entiendo que también el proceso que se da en el mercado de trabajo y toda la informalidad y todos esos bajos salarios es un reflejo de más. No estoy diciendo que en muchos casos el empresario podría tener, en algunos casos, costos bastante fuertes, ¿no? Sin embargo, también es un proceso de exclusión que se da en ese mercado de trabajo. Como lo dijo una vez el mismo Banco Mundial en el 2007, cuando en su estudio sobre informalidad sencillamente lo titula exclusión o costo, algo así. Entonces, donde quería decir o es que la informalidad es producto de altos costos en el mercado laboral o es producto de un proceso de exclusión del modelo. Entonces, esos son elementos que yo creo que hay que discutirlo. En todo este proceso que hay de reforma al Código Laboral, hay que tener mucho cuidado. Yo creo, en cierta manera, que la posición, por ejemplo, del CONEP es una posición un tanto extrema y pienso que para fines de negociación. Por ejemplo, al sector laboral, ¿qué es lo único que tiene, en cierta manera, que se puede defender? La cesantía. Cuando uno analiza la tasa de cesantía con respecto a los costos laborales y no laborales y costos totales, que son datos que están en la encuesta nacional de fuerza de trabajo que cualquiera lo puede calcular, apenas representa el 6.1%. O sea, no es verdad que eso es un peso tan grande. Ahora, si el sector empresarial en su propuesta quiere eliminar la cesantía, hay otro tipo de alternativas. Por ejemplo, crearle un seguro de desempleo a la gente, como pasa en Europa y como pasa en Estados Unidos, donde el mercado de trabajo es bastante flexible. Entonces, yo creo que son elementos que tienen que estar en la mesa de negociación para que ambos, trabajadores y empleados, puedan llegar a una reforma del Código Laboral que sea sostenible en el tiempo. Cuando usted habla de que el costo de la cesantía es un 6.1%, usted está hablando que ese 6% de costo es una empresa grande, ¿no? Claro. Porque para las empresas pequeñas el costo es mayor, eso lo tenemos claro. Pero digamos que el costo de la cesantía sea, por poner un número hipotético, un 20% en una pequeña empresa. Habría que analizar esto todavía, un poco más. Sí, obviamente. Porque en un país como la República Dominicana, hablar de seguro de desempleo también es cuesta arriba. También. Tenemos una tasa de desempleo abierta, que son de los que buscan y supuestamente no encuentran. Es de un 7%. Sí. Y si hablamos de una ampliada, es de más de un 14%. Claro, 15.3 me parece. Así es. Entonces tenemos una tasa de desempleo elevada. Sí, alta. Sí, el tema del desempleo realmente es amplio porque el problema de los trabajadores en la República Dominicana tiene muchas aristas, ¿no? Por donde trabajar, pero hay otros temas también que hay que tratar, que queremos tratar
con el doctor Siriaco, pero ahora tenemos que hacer una pausa para cumplir con los compromisos y al volver trataremos sobre algunos informes que han estado saliendo en los últimos días. Seguimos con su segmento Al Punto del programa Al Punto. Con nosotros el doctor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien estamos analizando algunos temas de interés. En los últimos días han salido algunos informes realmente interesantes sobre la economía, ¿no? Sí. Está el que me viene a la mente ahora es el de la Cámara de Cuentas sobre el problema de la deuda. Claro. Y el manejo presupuestario del año pasado de la economía dominicana. Estos niveles de deuda que plantea ahí y el hecho de que se hayan vendido 1.200 millones de bonos para gasto presupuestario y que también se dice que el año pasado hubo un aumento en la deuda de un 5% del PIB. ¿No es demasiado? Mira, yo creo que la deuda hoy en día, incluyendo incluso la deuda del Banco Central, o sea, el sector público total, es de alrededor de un 48% del Producto Interno Bruto. Ahora, yo creo que hay que también hacer una reflexión más allá del monto de la deuda. Porque si bien es cierto que en una economía como la economía dominicana, que ha venido de un alto crecimiento a un crecimiento mucho más moderado, yo creo que en ese sentido uno tiene que ser un poco cauto con respecto al endeudamiento, porque al fin y al cabo el endeudamiento es un reflejo del déficit fiscal. Por ejemplo, en el año 2013 el déficit del sector público fue alrededor de 2.8%. Para este año el déficit es casi 2 puntos el mismo, pero el monto equivale a 70.000 millones de pesos. Y ese es el déficit esa es la deuda que se añade, por ejemplo, para el 2014, el déficit que el gobierno va a generar. Ahora, hasta que el gobierno no tenga un déficit que sea manejable, básicamente, que esté entre 1.5 y 2%, el coeficiente de la deuda se va a mantener a esos niveles, que yo creo que debe llamar un poquito a la preocupación, pero no al pánico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que importa es en qué tú inviertas esos recursos. Eso es un elemento importante. Y la capacidad de pago. Y la capacidad. No, porque cuando tú inviertes esos recursos, cuando tú lo inviertes, tú estás motorizando el crecimiento de la economía. Y como consecuencia, entonces, tú estás generando una capacidad de pago futuro. Yo creo que eso es un elemento importante. Sí, doctor, pero perdona que le interrumpa, pero yo creo que yo no le tengo miedo a la deuda. No sé si estoy equivocada. No, yo lo que quiero decir es que uno tiene que tener, siempre cuando uno se va a endeudar, no importa que sea el Estado, incluso a nivel particular, tú tienes que saber, dice, bueno, ¿para qué me voy a endeudar? Eso es una pregunta, claro. Porque al fin y al cabo es un dinero que tú lo estás comprometiendo, tus ingresos tú lo estás comprometiendo en el futuro y tú dices, mira, yo tengo que invertir esos recursos en proyectos de tal forma que tengan un nivel de ingreso futuro y como consecuencia tú, como vas a pagar intereses, como tú vas a amortizar esa deuda, entonces tú tienes que tener esos ingresos garantizados. Entonces lo que estoy diciendo es que el endeudamiento per se no es malo siempre y cuando tú puedas invertir esos recursos en proyectos que te retornen y te puedan pagar esos intereses y amortizar esa deuda. Es un elemento muy importante porque tú te pones a ver. En el caso de Japón, ¿cuánto es la deuda con respecto al PIB de Japón? Un 200%. Claro, el perfil de la deuda de Japón es diferente al perfil de la deuda, por ejemplo, de España, o diferente a la deuda de Estados Unidos, porque la deuda de Japón es una deuda interna, básicamente, no es una deuda en dólares. Entonces, todos esos son elementos que uno tiene que observar. El perfil de la deuda dominicana, cuál es la proporción que hay de deuda pública interna y deuda pública externa, cuál es la tasa de interés que hay. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Mira,
La colocación de los bonos, de 1.250 millones de bonos, y que tú encuentres que esos bonos se colocaron a una tasa de rendimiento de un 7.5 prácticamente, y que el diferencial, el margen, como le dicen, el MB con respecto a los bonos más seguros, que son los bonos del Tesoro, es apenas de 330 puntos básicos, obviamente, y a 30 años, yo creo que eso es como dicen, un buen respaldo de los inversionistas en el sentido de que están reconociendo que el actual gobierno está haciendo ajustes importantes en todo las finanzas públicas. Yo creo que eso es muy importante. A mí, yo creo y tengo la impresión desde fuera que el presidente de la República, al ser economista, como que también está muy involucrado en las actividades y en la formulación de políticas públicas. Es la impresión que yo tengo. Entonces, él está muy consciente de que el déficit del sector público es una variable clave para generar todo un proceso de sinergia y de atracción y de generar un clima de confianza para que entonces yo pueda colocar recursos, yo pueda buscar préstamos, o también que una inversión extranjera se siga volcando hacia la República Dominicana, porque es un elemento importante. O sea, el hecho de que la República Dominicana sea el país del Caribe donde mayor recepción de inversión extranjera exista, yo creo que es un elemento y un reconocimiento de todo un sector empresarial externo hacia el comportamiento y el futuro de la República Dominicana. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo siempre digo, cuando se vaya a tomar un endeudamiento, hay que ser cauto. Estamos en un 48% del Producto Interno Bruto. Y como tú has dicho, obviamente que también hay que ver cómo esos recursos presionan las finanzas públicas. Por ese lado, estamos diciendo que entre intereses de la deuda pública y amortización de la deuda pública, ya eso representa un 23% de los ingresos tributarios. Es decir, por cada 100 pesos, el Estado destina 23 pesos para el pago de interés y amortizar deuda. Entonces yo creo que esos son elementos que uno tiene que ser cauto y ver en lo adelante esos recursos que se van a tomar prestados, dónde lo vamos a invertir y que sean proyectos cuya tasa de retorno evidentemente le genera una corriente de ingresos futura que le permite al gobierno ir amortizando deuda y le permita ir pagando los intereses. Ese es mi punto de vista. Siempre ser cuidadoso con respecto al endeudamiento. Eso implica que usted plantea, usted estaría de acuerdo en que eso implica que tal vez sea necesario hablar de lo que nadie quiere hablar, que es una reforma tributaria que mejore los ingresos del Estado, ¿no? O por lo menos el porcentaje del PIB que le ingresa al Estado como pago de impuestos. Yo creo que tarde o temprano nuestra sociedad tiene que hacer una reflexión. O sea, nuestra sociedad está en un proceso de cambio permanente, muy importante. Y la sociedad, el hecho de que se haya evacuado una ley de estrategia nacional de desarrollo, el hecho de que se cree el Consejo Económico y Social y se estén conociendo pactos, eso significa que nuestra sociedad se está analizando. Y tarde o temprano, Cándida y Carmen, aquí habrá que hacer un gran pacto fiscal. Porque te voy a decir una cosa, yo en la particular creo, al margen de las distorsiones que hay, que la República Dominicana todavía tiene una presión tributaria baja. Eso es lo que yo creo. Para las demandas que tenemos nosotros, o sea, hay que tener un buen sistema educativo, se requiere plata. Hay que tener un buen sistema de salud, se requiere plata. Hay que tener un buen sistema de seguridad ciudadana, se requiere plata. Al margen de la gestión, al margen de la corrupción, pero para eso, señores, para la construcción de una democracia, de una sociedad donde el dominicano se sienta cómodo a todos los niveles, necesitamos tener recursos y también necesitamos un Estado responsable. Yo creo que eso es un elemento importante. Así es, doctor. Ese tema del pacto fiscal, ese era el tema de los próximos años, del porvenir, y que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Esperamos que para la próxima, cuando usted vuelva a este programa, entonces tratemos ese tema del pacto fiscal. Por hoy tenemos que despedirnos de nuestros televidentes. Hasta el próximo viernes en su segmento Economía al Punto del programa Al Punto. Hasta el próximo viernes. Y muchas gracias.